Señor ha dado grandes, fieles. Bueno, antes de empezar, lo primero que te viene a la cabeza cuando oyes la palabra milenio, si tuvieras que decirlo en una palabra, ¿qué dirías? ¿Qué sientes? ¿Qué palabra hierve en tu cabeza? O sea, miedo, destrucción, final, liberación, la redención, no sé, ¿qué es la palabra que viene a tu cabeza? Es curioso que cada vez que nosotros hablamos acerca de cuestiones que están relacionadas incluso con este libro del Apocalipsis, enseguida en nuestra mente aparece una fusión casi innata de asociar Apocalipsis y todo lo que tiene que ver con Apocalipsis y de especial manera la segunda venida, el milenio, con destrucción, con caos, ¿vale? Cuando en realidad el Apocalipsis lo que es una revelación de Cristo. En realidad el milenio es la revelación del amor de Dios en la persona de Jesús. Lo que pasa es que, desafortunadamente, por nuestra manera de acercarnos al texto bíblico, siempre nos quedamos con aquellas cosas que asombran, ¿no? Y asombran. Hay muchas cosas que asombran, pero lo que te tiene que asombrar más es la persona de Jesús viniendo en las nubes de los cielos. Y este es el centro de todo el Apocalipsis. Si algo hace el Apocalipsis es revelarnos el carácter amoroso de nuestro Señor Jesucristo. Así que empezamos con el tema hablando del reino milenario del Hijo. Mira, qué interesante, dos textos que encontramos en Lucas que hace un guiño, una extensión hacia algo que va a venir en un momento y tiene que ver con recibir un reino, ¿sí? Porque el milenio es la antesala a la recepción de un reino eterno que será establecido para siempre, como la roca que golpea en los pies de la estatua de Daniel y se establece sobre la tierra y llena toda la tierra, ¿vale? Lucas 19:12 dice, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y esta idea en la que Jesús expresa que Él va a irse para después volver, es una relación que las Escrituras hacen con el propósito de recoger o recibir un reino que por mucho tiempo, como ha sido la tierra, ha estado lejano al poder de Dios o a la presencia directa de Dios. En Lucas 22, por ejemplo, hablando de algo parecido, dice, yo pues os asigno un reino, hablando a sus discípulos como mi Padre me lo asignó a mí. Y fíjate qué cosa curiosa, asigna el reino a establecer una comida, ¿no? Para que comáis, para que bebáis y os sentéis a mi mesa en el reino. Y además os daré tronos y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Este es el texto que Jesús va a usar en el Nuevo Testamento más próximo, más revelador o más cercano a la descripción de lo que va a pasar en el milenio. Una fiesta, una boda y tronos para juzgar, ¿sí? Pero antes de recibir el reino hay una fase preparatoria, ¿no? para la recepción del reino, y para eso hay que comprar el reino. Primero hay que ganar el reino. Jesús viene del cielo a recuperar este reino. Elena White va a decir que en esa parábola de Lucas 15 que habla de la oveja perdida, de la moneda y del hijo pródigo, en relación a la oveja perdida dice que esa oveja perdida es el planeta Tierra. Fíjate qué declaración hace Elena White. ¿Cómo puede ser, si no hay nadie que esté a salvo en este mundo, que diga, deja las 99 justas y va a buscar a la que ha perdido? Eso no quiere decir que hay 99 o 100 planetas creados por Dios en el universo, ¿vale? Pero te dice que la oveja perdida representa al planeta Tierra y Jesús vino a buscar
lo que se había perdido. Así que en esa fase, en Juan 17:24, Jesús en esa oración de intercesión que está haciendo por los suyos, dice: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En esa condición en la cual viene Jesús de anonadamiento, se hizo semejante a nosotros, siendo igual a Dios, dejó todo eso para venir a esta tierra. Sin embargo, el propósito de su victoria tiene que ver con que donde yo esté, ellos estén también un día conmigo. O puedes leer Juan 13:35 u otros textos, o Juan 14, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ahora Jesús se ha ido, asciende al cielo, nos deja el Espíritu Santo con nosotros hasta que dé el momento en que la cosecha, la mies esté madura y que Dios tenga que intervenir de alguna manera para cosechar lo que es suyo y lo que no es suyo. Aquí entramos en una fase dentro de las Escrituras que cuando escuchamos esta palabra Armagedón, pues a lo mejor te viene a la idea de algo catastrófico, ¿no? Generalmente el Armagedón es una gran batalla que nosotros encontramos en el capítulo 16 de Apocalipsis. Dice el sexto ángel, hablando de las plagas, el capítulo 16 nos habla de las plagas de Dios, dice: derrama su copa sobre el río Éufrates y el agua se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes de Oriente. Este texto, de alguna manera, lo que hace es preparar la venida de Jesús. ¿Y cómo lo hace? Secando el río Éufrates. Y ahora vamos a ver eso, ¿vale? Primero, las plagas dan comienzo, y esto lo tenemos que entender así. Las plagas dan comienzo al día del Señor, aquel gran día del Todopoderoso, ¿no? Las copas de oro están llenas con la ira de Dios y son una respuesta a las almas que claman delante del trono: hasta cuándo no nos juzgas y nos vengas, dice Apocalipsis 6:10, ¿vale? Entonces ya es la fase final. Las plagas son la antesala del día del Señor, del día del Todopoderoso. Cuando se refiere la Biblia a ese día, no es otro que la segunda venida. Pero antes de la segunda venida, que en Apocalipsis 16:12 está asociada a los reyes de Oriente, más que nada por los reyes de Medio y de Persia, que fueron los que finalmente conquistaron Babilonia, y haciendo una alusión al rayo que sale desde Oriente hasta Poniente, así será la venida del Hijo del Hombre. Es todo una asociación que hace el texto. Las plagas, de alguna manera, son el detonante, el principio del gran día del Señor. ¿Cuál es la respuesta del enemigo de Dios? Pues tenemos ahí a Apocalipsis 16, del 13 al 16, nos habla de esa gran alianza, ¿no? Dice: vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo en la tierra para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, dice el Señor, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, el que guarda sus ropas, que no ande desnudo y que no vea su vergüenza. Y los reunió, en un lugar que en hebreo se llama Armagedón, o Valle de la Decisión. Y esto sí que lo vamos a entender bien, porque es más allá de ser un lugar físico, como algunos sionistas o dispensacionalistas piensan acerca de esto, que es en este valle en Jerusalén, que llaman el Valle de Armagedón. Es una embocadura que te lleva a una explanada y ahí se decían todas las batallas de Israel prácticamente. De hecho, Armagedón quiere decir decisión porque es un paso estrecho, es como un embudo en el cual tienes que entrar
prácticamente solo. Y es algo muy interesante porque es una cuestión de ponerse de parte de Dios o de los hombres y que todo ser humano tendrá que decidir. O seguir lo que proponen los hombres o mantenerse fiel a lo que propone Dios. Pero fijaos que salen esos tres espíritus y hacen señales. Y la cosa interesante es que dice que son una forma de rana. Y ahora la pregunta que os hago, ¿por qué creéis que esos espíritus tienen forma de rana? ¿Y por qué hace una revelación como esa? Podría simplemente haber dicho, mira, son espíritus inmundos y punto. Pero hace una alusión a que son espíritus con forma de rana. Si vosotros recordáis las plagas que aparecen en este capítulo de Apocalipsis 17, 16, en comparación con las plagas de Egipto, cuando Moisés hace la primera y la segunda plaga, si recordáis, los magos hacen lo mismo, ¿no? Engañan a su faraón haciendo lo mismo. Pero la tercera plaga, que es la de las ranas, a partir de esa plaga ellos no pudieron reproducir ninguna más. Y esto es un mensaje interesante. Esos espíritus de demonios tienen poder para engañar, pero tienen un poder limitado, ¿sí? No pueden hacer todas las cosas, no pueden levantar muertos, pero pueden simular que hay personas que resucitan tomando forma y apariencia de los seres que han muerto, ¿verdad? Así que lo que hacen estos es reunirlos, darle argumento a esa multitud de personas para llevarlos a una decisión errada porque no les dan libertad, sino simplemente la multitud es la que decide por ellos, y especialmente estos tres poderes son los que encabezan las decisiones de multitud de personas en ese tiempo. ¿Qué tiene que ver Armagedón o la guerra de Armagedón con el secamiento del Éufrates? Tiene que ver con este detalle que es muy interesante. Cuando se habla de Babilonia, que curiosamente es la asociación que hace el texto con Daniel 5 con relación a Belsasar, la mano que aparece en el muro escribiendo Mene, Mene, Tekel, Ufarsin, también aquí y en este contexto el secamiento del Éufrates tiene que ver con secar la fuente de poder y de seguridad que tenía Babilonia. Y la fuente de poder y de seguridad que tiene ese conjunto de poder son las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. El poder de Babilonia o el poder de esa unidad de la bestia, del falso profeta y del dragón tiene que ver con la multitud de personas que le siguen. No es casualidad que cuando las plagas caen sobre los que tienen la marca de la bestia, secando parte de su fuente de poder. Además, cuando estos hombres se dan cuenta, esos reyes que han sido engañados, porque dice que saben engañar a todos y a todos los reyes de la tierra, cuando esos reyes ven el secamiento del Éufrates, es decir, ven que van perdiendo poder a causa de las plagas y a causa de lo que acontece porque les afecta directamente a estos y a los que están persiguiendo por su decisión de ser fieles a Dios, curiosamente no le afectan. Cuando se dan cuenta de que son engañados porque ya están viendo venir la venida de Jesús, dice, retiran su apoyo y destruyen a Babilonia. Apocalipsis 17, 16. Los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Cuando vean que han sido engañados, se rebelarán contra ese sistema que por tantos años les han engañado. Ahora, ¿qué acontece después de esa batalla de Armagedón? Ellos se reúnen contra Dios y el cielo responde. Ahora viene el ejército del cielo. Y el ejército del cielo, cuando viene su forma de hacer la guerra contra ese levantamiento, es bien diferente, solamente a través de la palabra de Dios.
¿vale? Por eso dice que la bestia, los reyes de la tierra, los ejércitos, todos se juntaron para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Y dice que la bestia fue apresada, el falso profeta que había hecho delante de ellos señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen, estos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con azufre. Los demás, dice, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron con las carnes de ellos. Cuando la Biblia habla de la segunda venida, y Apocalipsis 19 hace una revelación de que grandes y pequeños, así como ellos han hecho, el que no compra o el que no se ponga la marca o la bestia, y grande o pequeño, da igual, rico o pobre, pueda ser ejecutado, es una rejustificación, por decir así, es una manera de hacer justicia a las injusticias que se han hecho a los hijos de Dios. El conflicto de los siglos dice una cosa muy interesante, perdón, y es que dice que es medianoche cuando Dios manifiesta su poder para liberar a su pueblo. Esto está en el conflicto de los siglos. Sale el sol en todo su esplendor, suceden señales y prodigios con rapidez, eso tiene que ser espectacular, los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada, los ríos dejan de correr, nubes negras y pesadas se levantan, chocan unas contra otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, donde baja una voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, diciendo, hecho está. ¿No te imaginas? La tierra finalmente es convulsionada completamente desde los cimientos y hasta el firmamento, que produce en los seres, en los hombres que hay en la tierra, temblor y pavor. Esa misma voz dice que sacude los cielos y la tierra, un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Isaías dice que es un terremoto que hace tambalear la tierra como un borracho. Imagínate qué clase de terremoto que resquebraja la tierra de tal manera que toda la tierra tambalea como un borracho. El firmamento parece abrirse y cerrarse, la gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera, los montes se mueven, son cascadas como una caña al soplo del viento, las rocas quebrantadas se esparcen por todos los lados, se oye estruendo como de una tempestad cercana, el mar es azotado con furor, se oye el silbido del huracán como voz de demonios en misión de destrucción. La tierra se alborota, se hincha como las olas del mar, su superficie se raja y sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas, los puertos marítimos, que dice que se volvieron como Sodoma por su corrupción, son tragados por enfurecidas olas. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Pedruscos grandes, del tamaño de un talento, caen sobre la tierra y hacen una obra de destrucción. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas, los palacios suntuosos de los magnates, todo queda en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo. Es muy interesante ese concepto que se parten de arriba abajo, ¿no? Como el templo se rajó de arriba abajo, y son librados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Imaginaos, ¿no? Esta escena. No es algo que va a pasar desapercibido, incluso a los hijos de Dios nos va a impresionar, pero a diferencia de aquellos que no entienden lo que está sucediendo, nosotros sabemos que lo que está pasando es que se está acercando el Creador y el Salvador de nuestras vidas. ¿Qué sucede después de todos esos acontecimientos justo con la venida del Señor? Que lo que hace es dejar a los impíos totalmente destruidos porque mueren delante de la presencia de Dios y las aves se sacian con su cuerpo. Fíjate lo que dice Apocalipsis 20. Bienaventurado y santo el que
tiene parte en la primera resurrección. La muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Muy interesante porque nos habla que de algo importantísimo. Todo el caos que hay previo no tiene sentido si no sucede lo que vamos a describir ahora a continuación, en la primera resurrección. Bienaventurado el que tiene parte en esa primera resurrección. ¿Por qué? Porque es resurrección para vida y vida eterna. El conflicto de los siglos lo vuelve a explicar, muy interesante. Dice que entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos, el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Dirige una mirada a las tumbas de los justos y levantando luego la mano al cielo exclama: despertaos, 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 los que dormís en el polvo, y levantaos. Por toda la superficie de la tierra los muertos oirán esa voz, y los que la oigan vivirán. Y toda la tierra repercutirá bajo la pisada de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Y mira qué interesante lo que dice ahora: de la prisión de la muerte salen revestidos de gloria inmortal, gritando: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Los justos vivos se unen a sus voces, a las de los santos resucitados, en prolongada y alegre aclamación de victoria. Yo no sé qué me va a impresionar más, si los terremotos, los rayos, las cordilleras que se hunden, o ver una multitud de todos los tiempos levantarse al sonido de la voz de Dios. Qué increíble, hermanos. Y mira además lo que dice: todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando fueron a ellas depositados. Adán, que se encuentra en la multitud resucitada, fíjate qué cosa interesante. Adán no fue parte de las primicias de los que se fueron cuando Jesús resucitó. Elena White dice que resucita en ese momento. Dice: es de soberbia altura y de forma majestuosa, de porte poco inferior al del Hijo de Dios. Presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores. En este respecto, dice, se nota la gran degeneración de la raza humana. Pero todos se levantan con la lozanía y el vigor de eterna juventud. Mira qué interesante, la talla es igual, pero tú te levantas con la lozanía y el vigor de la eterna juventud. Al principio el hombre fue creado a la imagen de Dios, ha creado a la semejanza de Dios, no solo en carácter, sino también lo que se refería a la forma y a la fisonomía. El pecado borró e hizo desaparecer casi por completo la imagen divina, pero Cristo vino a restaurar lo que se habían malogrado. Él transformará nuestros cuerpos viles y los hará semejantes a la imagen de su cuerpo glorioso. Y esto ya lo vimos cuando hablamos del cuerpo resucitado. La forma mortal y corruptible, desprovista de gracia, manchada en otro tiempo por el pecado, dice, se vuelve perfecta, hermosa e inmortal. Increíble, ¿no? Todas las imperfecciones y deformidades quedan en la tumba, reintegrados en su derecho al árbol de la vida, en el desde tanto tiempo perdido Edén. Los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva, y las últimas señales de la maldición del pecado serán quitadas, y los fieles discípulos de Cristo aparecerán en la hermosura de Jehová nuestro Dios, reflejando un espíritu, cuerpo y alma, la imagen perfecta de su Señor. Qué maravillosa la redención, tan descrita y tan esperada, contemplada con anticipación, febril, pero jamás será eternamente comprendida. Para eso tendremos la eternidad. Ahora que resucitan los muertos, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa?
Pues vamos rumbo a una patria que el Señor nos ha preparado, una Canaán celestial. Dice que somos mudados los justos vivos, así como han resucitado los que murieron en Cristo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la voz de Dios fueron glorificados. Ahora son hechos inmortales juntamente con los santos resucitados y arrebatados para recibir a Jesús en el aire. Los ángeles, fíjate lo que dice, juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Los ángeles llevan a niños a los brazos de su madre, amigos, a quienes la muerte había separado desde largo tiempo, son reunidos para no separarse jamás y con cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios. Menuda descripción. Resucitamos y lo que hacemos es que nos vamos a la ciudad de Dios. Y cuando llegamos a las puertas de la ciudad, nos paramos todos allí a las puertas de la ciudad, que por cierto, Elena White dice que tardamos 7 días en llegar a la tierra, al lugar que Dios ha preparado para nosotros, que viajamos por ese universo durante 7 días sin aparatos de respiración ni nada por el estilo, ¿no? ¿Te imaginas? Sin la presión. Tiene que ser increíble el sueño de todos los niños, ¿no? De navegar por el universo y hacerlo al lado de Jesús. Yo no sé si miraremos más a las estrellas o miraremos más a Jesús, pero sea como sea, lo importante es estar en ese grupo de personas que suben con Cristo al cielo. Mira, antes de entrar en la ciudad de Dios, el Salvador confiere a sus discípulos los emblemas de victoria. Les da sus insignias reales. Las configuran en forma de un escuadrón hueco alrededor de su rey, cuya majestuosa estatura sobrepasa mucho a la de los santos y a la de los ángeles. Es una cabeza más alta que Adán, ¿vale? Y de un cabo a otro de la innumerable hueste de los redimidos, todas las miradas están fijas en Jesús. Todo ojo contempla la gloria de aquel cuyo aspecto fue más desfigurado que cualquier hijo de Adán, ¿no? Cuando Jesús vino a la tierra fue desfigurado y deformado por nuestros pecados. Jesús coloca sobre la cabeza de sus vencedores, con su propia diestra, una corona de gloria. Cada cual recibe su propio nuevo nombre. Mira, qué interesante. Un nombre que conocerá solamente Jesús y tú. Y en esa diadema, la inscripción Santidad a Jehová. A todos los fines se le pone una palma y un arpa en la mano. Y cuando los ángeles dan la nota, todos tocan las arpas y producen dulce música en ricos y melodiosos acordes. Dicha indecible estremece a todos los corazones. Cada voz, mira esta parte interesante, para los cantantes. Cada voz se eleva en alabanza al agradecimiento, al que nos amó y nos ha lavado en nuestro pecado, con su sangre nos has hecho reyes y sacerdotes para su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por siempre jamás. Pensaba que lo había puesto, pero la cita sigue diciendo que vamos cantando y vamos subiendo el tono hasta notas improbables para nosotros en este momento. Y eso es extraordinario, ¿no? De repente tendremos una capacidad musical que no tenemos en esta tierra. Cuando vamos allá a la ciudad, Jesús abre las puertas de perla y por ellas entran las naciones que guardaron la verdad. Dice allí que está el paraíso de Dios, el hogar de Adán en su inocencia. Sabéis que el Edén estuvo en la tierra hasta la época del diluvio y fue llevado, así como la Nueva Jerusalén descenderá, fue transportado al cielo, ¿vale? Luego se oye una voz más armoniosa que cualquier música que haya parecido oírse por los hombres. Dice: vuestro conflicto ha terminado, venid, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Se trata de recibir el reino que había sido ganado. ¿Qué pasa mientras en la tierra? Pues Apocalipsis 21 dice, fíjate qué cosa interesante, la tierra va a quedar desolada, ¿no? Un ángel desciende del cielo con la llave del abismo
una gran cadena en la mano, prende al dragón, a la serpiente antigua, al dragón, que es el diablo y Satanás, y lo ata por 1000 años, y lo arroja al abismo, y le encerró y puso sello sobre él, para que no engañase a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Si tú te das cuenta y lees un poquito el texto previo a Apocalipsis 20, que es el 19, y con las citas que nosotros hemos estado viendo del Espíritu de Profecía, la tierra queda bastante destruida, casi destruida, pero no del todo, ¿vale? Pero queda desordenada y queda vacía porque no hay ser humano en la tierra. Así como al principio, por eso aparece aquí la palabra abismo. En el principio dice que Dios se paseaba sobre el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz del abismo. Hace una alusión a que la tierra estará como en su origen, desordenada y vacía. Y lo que pone el orden cuando algo está desordenado y vacío, sin duda que es la palabra de Dios, ¿vale? Pero durante 1000 años la palabra de Dios no se va a oír en esta tierra. Satanás quedará atado. Mira qué interesante, un solo ángel del cielo tiene poder para atar a Satanás y encadenarlo por 1000 años. Ahora, ¿cómo es ese encadenamiento? Pues tenemos el texto de Jeremías 4, del 23 al 27, que seguramente lo conocéis. Dice, miré aquí, la tierra estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban todavía. Todos los collados fueron destruidos. Es interesante esto, porque cuando nosotros somos llevados a esa Canaán celestial, las consecuencias catastróficas de la tierra, dice, todavía, ¿no? Están convulsionando. Miré y no había hombres, y todas las aves del cielo se habían ido, y he aquí que el campo fértil era un desierto, y todas las ciudades estaban asoladas delante de Jehová por el ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero mirad este detalle, no la destruiré del todo. Por eso se queda desordenada y vacía. Isaías 24, que también hace una declaración, el versículo 21 al 27, dice que acontecerá que aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y que los amontonará a los encarcelados como en mazmorras, y quedarán encerrados. Y esas mazmorras evidentemente no son lugares de castigo eterno, sino es una alusión a un reposo hasta que después de muchos días ellos sean castigados. ¿Qué pasa con Satanás? Que es atado. Pues Elena White nos dice esto, ¿no? Este ángel que de alguna manera siempre había querido, o su obsesión era subir sobre las estrellas y sobre Dios y alcanzar su trono y ser semejante al Altísimo, pero ciertamente dice que será abatido, y a los lados del hoyo estarás atado. Los que te verán clavarán en ti la vista, y de ti se cercionarán, diciendo, este es el varón que hizo temblar la tierra y que sacudió los reinos, convirtió el mundo en desierto y destruyó sus ciudades, y a sus prisioneros nunca los soltaba para que volviesen a casa. Está en Isaías 14, del 12 al 17. ¿Vale? Está haciendo una alusión a este Satanás, ¿no? Que deseaba, y finalmente, tú que decías esto de subir al cielo, vas a bajar al abismo, y entre los lados de un hoyo permanecerás. Durante 1000 años, fijaos, dice Elena White, Satanás anda errante por toda la tierra desolada, él no puede salir de la tierra, así que su atadura es una atadura a este planeta donde él puede contemplar el fruto de la destrucción y del pecado sobre la tierra, considerando los resultados de su rebelión contra la ley de Dios. Todo este tiempo padece intensamente, dice, desde su caída, su vida de actividad continua sofocó en él la reflexión, porque no ha parado de hacer el mal, pero durante 1000 años tiene que pensar. Ahora, despojado de su poder, porque su poder es sobre los seres humanos, y como no hay nadie a quien tentar,
no puede menos que contemplar el papel que desempeñó desde que se rebeló por primera vez contra el gobierno del cielo, mientras que, tembloroso y aterrorizado, espera el terrible porvenir en que habrá de expiar todo el mal que ha hecho y ser castigado por los pecados que ha hecho cometer. Interesante. Andará errante por la tierra desolada, ¿no? Y además pensando, cosa que no ha hecho desde que se rebeló contra Dios, porque siempre ha estado ocupado en hacer el daño. ¿Y qué hacemos nosotros? Mientras tanto, los justos que han subido al cielo, que han entrado en la ciudad santa y que han recibido coronas y arpas y palmas, ¿qué hacemos? Vi tronos, dice, se sentaron sobre ellos, Apocalipsis 24, los que tienen facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Vale? Y 1 Corintios 6, 2 al 3, ya Pablo nos está diciendo, ¿no sabéis que los santos hemos de juzgar al mundo? ¿Cuándo? Cuando se nos dé la facultad de juzgar. ¿Y cuándo recibiremos esa facultad de juzgar? Cuando estemos reinando con Cristo por 1000 años. Eso es muy interesante. Y además dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar incluso a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Interesante. Juzgar ahora en un mundo de pecado no nos ha sido dado, porque no se nos permite juzgar ni medir, porque con la misma manera que medimos se nos va a medir. Pero llegará un momento que sí tendremos la facultad de hacer eso. Y será durante el milenio. En Historia de la Redención, la página 436, dice que Cristo, junto con su pueblo, juzga a los impíos muertos, comparando sus acciones con los libros de estatutos, con el libro de estatutos, la palabra de Dios, y fallando cada caso según lo hecho en su cuerpo. Después sentenciaron a los impíos a la pena que debían sufrir de acuerdo a sus obras, la que quedó escrita frente a sus nombres en el libro de la muerte. También el diablo y sus ángeles fueron juzgados por Jesús y los santos. El castigo de Satanás debe ser mucho mayor de aquellos a los que engañó. Su sufrimiento será tan grande que no se podrá establecer comparación alguna con alguno de ellos. Después que perezcan todos los engañados, el enemigo continuará viviendo para sufrir por un poco de tiempo más. Fíjate lo que está diciendo. Y ahora os hago una pregunta. Cuando Jesús viene a la tierra, el juicio ya final está hecho, porque Jesús viene a traer la recompensa para cada uno, ¿vale? Los que son salvos son llevados al cielo. Los que no han sido considerados salvos y están muertos, permanecen muertos. Pero los que están vivos y no son considerados salvos, mueren. ¿Por qué ahora el Nahuel nos dice esto? Dice que nosotros vemos cada caso, lo comparamos con el libro de Dios y fallamos en la sentencia de cada uno de ellos. De aquello que está escrito frente al nombre en los libros de la muerte. Qué cosa interesante. Lo que hacemos es verificar los juicios de Dios uno por uno, para que no quede duda alguna de que la justicia de Dios es perfecta. En cada caso se verá no solamente las acciones malas de los que no están allí, sino sobre todo las veces que el cielo intentó acudir en auxilio de ellos, reconducir su vida y no hicieron caso. Ahora la pregunta, ¿qué será? ¿Solo que estaremos juzgando tanto tiempo, 1000 años ahí sentados en un juicio, escuchando? ¿Qué pensáis que vamos a hacer más por allá? Pues mira, una de las cosas que vamos a hacer, por ejemplo, es que tendremos la oportunidad de hablar con cantidad de personas que fueron salvadas, recibir su testimonio real y directo. Comeremos en un gran banquete porque el cielo va a hacer una fiesta, así como decía Lucas 22, una mesa con una comida, una mesa de plata, dice, grandísima, todos tenemos un lugar, en esa mesa, y tenemos la capacidad de vernos por muy lejos que estemos, porque nuestra capacidad visual habrá cambiado, ¿vale? No necesitaremos prismáticos ni nada por el estilo,
pero nos veremos perfectamente, ¿no? Pero también dice algo interesante, ¿no? De Adán. Adán que las consecuencias de su error, de su decisión, trajeron cosas dolorosas. El espíritu de profecía dice que cuando Adán vio caer los árboles, las hojas, lloró como cuando alguien llora por la pérdida de un ser querido. Él no había visto la muerte hasta ese momento que vio las consecuencias de sus actos. Después de ese momento se encuentran los dos Adanes, ¿no? Y aunque la terrible fue la agonía que tenía Adán, cuando se encuentra con Jesús, Jesús lo trata con paciencia, lo trata con cariño y les enseña a sus hijos redimidos, ¿no? Adán se tira a los pies de Jesús, arroja su corona y da gracias, ¿no? Por eso, ¿te imaginas? Qué interesante. Aquel que había sido, de alguna manera, sentido el origen o la causa de la pérdida de tantos, cuando ve la multitud de los que están allí, llena su corazón de gozo y no hace otra cosa que caer a los pies de su Salvador. Entonces dice que cuando él arroja su corona a los pies de Jesús, cae sobre su pecho, le dice, lo abraza el Redentor, luego toca el arpa de oro y todas las bóvedas del cielo cantan, digno, digno, digno es el Cordero que es inmolado. La familia de Adán repite los acordes y arroja sus coronas a los pies del Salvador y se inclinan en adoración. Están en presencia de los ángeles que lloraron, y fíjate qué cosa, ¿no? Lloraron por la caída de Adán. Ahora se regocijan cuando Jesús, una vez resucitado, asciende al cielo después de haber abierto sepulcro para todos aquellos que creyeron en su nombre. Ahora contempla el cumplimiento de su obra, de su redención, y se unen a las voces de alabanza de todos los pueblos redimidos. ¿Qué pasa al final de los 1000 años? Pues volvemos a nuestro hogar. Hemos ido a la Canaán celestial y ahora volvemos a nuestro hogar. ¿Y qué es lo que pasa cuando volvemos a nuestro hogar? Que los otros muertos resucitan. Y esta es la resurrección segunda. Y no es una resurrección para salvación, pero es una resurrección para hacer justicia, para que toda rodilla se doble delante de nuestro Salvador. Cuando acaban los 1000 años, Cristo regresa a la tierra con la hueste de los redimidos, les sigue una comitiva de los ángeles, al descender en majestuosa, aterradora, manda a los muertos impíos que resuciten para recibir su condenación. Se levantan un ejército innumerable como la arena del mar. En contraste, entre ellos y los resucitados de la primera resurrección, fíjate qué cosa, los justos cuando resucitan, dices, resucitan revestidos de juventud y belleza inmortal. Ahora los impíos resucitan, llevan las huellas de su enfermedad y de su muerte. Esta es una diferencia entre la primera resurrección, por eso dice bienaventurado los que participan en la primera, porque la segunda es para muerte y la primera visualización es que resucitas tal como fuiste a la tumba con tus enfermedades y con tus carencias. Pero también pasa algo, y esta es la segunda parte del Armagedón. Satanás todavía no se ha quedado contento de levantar a todo el mundo contra Dios. Cuando los 1000 años se cumplan, claro que Satanás es suelto de su prisión, porque su prisión era que no tenía nadie a quien tentar. Y ahora los que están ahí son como granos de arena del mar, ¿no? Dice que los reúne para la batalla porque son muchísimos. Satanás prepara su última lucha para intentar ganar, ¿no? La Nueva Jerusalén ha descendido del cielo. Algunos han hecho un cálculo de la Nueva Jerusalén, pero ya hablaremos otro día de la Nueva Jerusalén, que son casi 2.240 kilómetros. Es un cubo de 2.240 kilómetros. Cuando vean venir eso, todo el mundo se va a asombrar, ¿no? Y fíjate, habrá gente que resucite, y esto me llamó mucho la atención. Leía un artículo
diciendo, habrá gente que se levante, que resucite en la resurrección equivocada. ¿Qué hará cuando resucite la resurrección equivocada? Dice, no hará otra cosa que simplemente sumarse a la multitud para intentar ganar lo que no ha podido aceptar como un regalo. Y es la vida eterna, ¿no? Pero ¿cuánta gente le pasará eso? Pensará que estaba haciendo bien, pero en realidad estaba dando coces contra el aguijón, ¿no? Como Pablo, peleando contra el Hijo de Dios directamente, peleando contra el Cordero, y dice, y el Cordero les vencerá. Pero más allá de deprimirse, lo que hacen es llenarse de rabia por la instigación de Satanás y los anima a luchar para conquistar lo que no han recibido en herencia, ¿no? El príncipe de este mal los engaña y ahí Elena White nos dice que resucitan grandes hombres de la historia, grandes estrategas, todos los antediluvianos con su talla, estatura, con su fortaleza y capacidad mental que la ponen al servicio de Satanás, ¿no? Ya rodean la ciudad y están listos para recibir las órdenes de Satanás, ¿no? Y en ese momento que están a punto de entrar en la ciudad, no sé cuánto tiempo tardará, porque el texto dice que ellos resucitan, Satanás recorre toda la tierra para engañarles y hacerles pensar que ha sido él el que los ha resucitado y que los pueden poner en contra de esa ciudad, que son pocos en comparación a ellos, preparan armas para conquistar la ciudad, no sé cuánto tiempo van a tardar, pero Dios no va a permitir que pongan un pie en la Nueva Jerusalén. Descenderá fuego del cielo y finalmente serán destruidos, ¿no? Este Satanás que piensa que es capaz de destruir la ciudad y recuperar el trono del reino no se ha dado cuenta de que su sentencia ya está dada. Así que los impíos reciben su recompensa en la tierra. Proverbios 11:31, serán como estopa. Aquel día que vendrán los abrasará. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando Satanás da la orden para conquistar la ciudad, desciende fuego del trono de Dios y quema todo lo que hay delante de la Nueva Jerusalén. Malaquías 4:1 también. Algunos son destruidos como en un momento, mientras que otros sufren muchos días. Por eso durante el milenio se ha dado la sentencia a cada uno. Todos son castigados conforme a sus hechos. Mira, habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados, por eso Satanás, exiliado durante 1000 años, es un símbolo también de aquella festividad del Yom Kippur que le transferían los pecados a aquel macho cabrío señalado para Azazel y era abandonado en el desierto, le transferían todos los pecados, sino que también asume todos los pecados que hizo cometer a los hijos del pueblo de Dios, no solamente por los que están ahí, que son transferidos, sino todos los que Jesús murió en la cruz para perdón de ellos, les son remitidos a Satanás. Su castigo debe ser mucho mayor que aquellos a los que engañó. ¿Y qué pasa con nosotros mientras estamos en la ciudad y vemos esas llamaradas? ¿Qué hacemos? Mira lo que dice Elena White aquí. Mientras la tierra está envuelta en fuego de destrucción, los justos vivirán seguros en la ciudad santa. La muerte segunda no tiene poder sobre los que tuvieron parte en la primera resurrección. Mientras Dios es para los impíos un fuego devorador, para su pueblo es sol y escudo. Qué bonito, ¿verdad? Ahora, no sé cuánto tardará la tierra en quemarse y en hacerse cielos nuevos y tierra nueva, pero os propongo quizás para el próximo día estudiar la Nueva Jerusalén y los cielos nuevos y la tierra nueva. Hemos hecho una visión bastante amplia de todo el proceso del milenio, ¿sí? Así que si vosotros tenéis alguna duda, alguna consideración que hacer, ¿qué os ha sorprendido más? Quizás ya lo sabías porque lo has leído, pero quizás ahora en este contexto te encajan mejor las cosas. ¿Cómo lo ves? Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles,
siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su paz